¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Conexión MX. Sean ustedes bienvenidos a este programa. En esta ocasión vamos a tocar uno de los temas que poco interés despierta, pero que es algo que está realmente en uso y en el uso y en el abuso. Muchas veces de los usuarios, no tanto, pero sí de los conductores. Estamos hablando del Uber, el servicio Uber, el servicio de transportación privada, que es noticia a nivel nacional porque cerraron en Cancún y dejaron a los conductores, socios conductores le llaman, que son los empleados choferes, con la deuda del coche. Aparte, en otros estados del país, en otras ciudades del país, no son los mismos ingresos, no están homologados. Para muestra de ello, en Torreón, desde el 4 de diciembre bajaron las tarifas sin considerar que los costos de combustible siguen en aumento, sin considerar que los ingresos que tienen los socios conductores no alcanzan para hacer una atractiva propuesta de autoempleo. Y bueno, sin considerar que hay una cacería en la ciudad de Torreón, hay una cacería en estos días por parte del gobierno de Jorge Cermeño Infante, un panista recalcitrante, de esos que quieren volver a ser presidentes municipales, contra los conductores de Uber. Si le suma el uso de combustible, pago de combustible, el servicio del coche, porque la mayoría son coches nuevos, el riesgo de conducir, los daños que le aplican a veces los usuarios que no son tan conscientes del problema, los problemas que encuentran los conductores, los socios conductores, un seguro comodín, un arrancada no del 25%, que es lo que le dicen al socio conductor cuando ingresa a Uber, sino en realidad un 31%, constituyen lo que hoy está siendo cada día más evidente. Uber ya no es un negocio rentable. Pero aparte de que no es un negocio rentable, utilizan sus métodos de contacto con los mismos socios conductores de manera discrecional. En medio de todo esto se debate el asunto de Uber, que ni siquiera ha podido entrar en Torreón, sí, pero lo que es Coahuila, pero no ha podido entrar en la ciudad de Durango, ni en Gómez Palacio, ni en Lerdo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Albino, aquí viendo los problemas de la compañía Uber aquí en México, pero es cuestión de analizar también que estas nuevas formas de empresas... Sí, se llaman empresas, redes de transporte, es el nombre, empresas de transporte terrestre. Empresas de redes de transporte es la figura jurídica que es la primera en América Latina o en América después de los Estados Unidos. Pero aquí lo que me llama la atención es que cuando llegan al país de México, llegan supuestamente con un formato de ilegalidad, supuestamente, sí, que así le regalan a la gente. Entonces, para mí, mi modo de ver las cosas, es imposible que una empresa se instale en México de una manera ilegal, sin permiso de las autoridades. Pero de esta manera fue de las formas en que llegaron a México, de una manera como si fueran delincuentes, pero los delincuentes terminaban siendo los dueños de los autos. Yo sí recuerdo que cuando empezó, las autoridades siempre andaban detrás de ellos, las personas que eran socios conductores de Uber andaban como si anduvieran... A ver, nada más para que usted tome en cuenta, el socio conductor es el que es dueño de un auto, y el conductor nada más es un conductor. El chofer que le rentan el carro. Que renta un auto. Los socios conductores enfrentan problemas serios. Hoy en día... son los que enfrentan los problemas serios en la realidad. Con argumentos en la mano, podemos decir que los ingresos promedio no son ni tantito de lo que alguna vez pensaron o cuando empezó el boom de Uber en todo el país. En ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, quizás sigan teniendo un ingreso bastante respetable. Pero hay otros lugares donde no. Cancún es la prueba de ello. En Cancún tuvieron que parar, que es hasta donde se conoce el único lugar donde de plano tuvieron que parar los vehículos, dejando a muchas personas con la deuda con las agencias y sin una posibilidad de autoemplearse. Otra cosa, es cierto que tiene sus filtros de seguridad, te pides determinada documentación del vehículo personal, pero las da por buenas y por malas a discreción de ellos, o sea, bajo en sus tiempos de ellos.
sin informar, nos han hecho saber algunos conductores. Ahora, en realidad no es el 25%, perdón, Carlos. A ver, ¿Qué es lo que decías? Que nos lo han hecho saber muchos conductores que de manera arbitraria han sido dados de baja sin explicación alguna. Sin mediar una información al menos. Así es, o han sido dados de bajas momentáneamente por algún papel que les ha expirado sin haberles informado. Por ejemplo, papeles como la carta de no antecedentes penales que no tiene no tiene término de duración. Término, sí, de caducidad. Sí, no tiene caducidad. Y de repente de un día a otro, son sometidos a ese tipo de circunstancias en las cuales ellos aducen que dejar de trabajar para ellos un día es dejar de llevar de comer a sus casas. Así es. Entonces, tipo de cosas como de ese tipo son constantemente molestados los socioconductores. Porque aparte debo decirte que del 25% que debiera ser solamente 25% lo que Uber le quita al socioconductor por cada viaje, con sus ingresos netos, acaba pagando el socioconductor hasta el 31%. En los estudios que han hecho muchos de ellos nos han externado que automáticamente les quitan el 25% de cada viaje, más de una manera ahí por debajo del agua viene una deducción más que se llama el derecho por pedir Uber. O sea, Uber todavía quita una cuota. Ajá, sí. ¿Sí? Por usar la plataforma a los usuarios. Pero también se la cobra a los conductores. Se les cobra a los conductores y termina siendo un 31% de lo que ellos casi cobran. El 32%. Según la revista Expansión, Uber tiene actualmente 230,000 socios conductores y quiere llegar a 500,000 solamente este año. Ahora bien, las formas de capital actuales no tienen cara. No tienen cara. Nos dicen los conductores que cada vez que tienen un problema se topan con pared, tiene que ser por medio de correos electrónicos o van a ciertas oficinas donde las personas que los atienden parecen robots. No, y aparte de que son lugares muy ocultos, no tienen una nomenclatura ni nada de ese algo tipo. Visible. Entonces, son demasiado anónimos para una empresa de sus alcances. Y aparte, es que hay mucha gente que se quiere aventar en ese terreno, sacar su coche fiado para meterse a Uber. Debe trabajar de 12 a 14 horas diarias si quiere medianamente solventar los gastos. Fíjate, y algo que me llama mucho la atención sobre los socios conductores de hoy en día, sobre todo los jóvenes de 20 a 30 años, ¿sí? Para ellos es normal trabajar de 12 a 14 horas diarias. Sí, sí. Ellos como que no comprenden que la normalidad debe ser 8 horas. Sí. Las nuevas maneras de explotación laboral. Uber es un experto en explotar a sus socios conductores. Esto sin tomar en consideración aún el deterioro del vehículo, porque el vehículo es nuevo y se está deteriorando, sin tomar en cuenta que sus clientes o los usuarios son muchas veces groseros y son sucios y son personas que no les interesa el vehículo. Ellos, es cierto, son quienes reciben el servicio, pero también debieran tomar en cuenta el servicio que se les brinda. Fíjate, otra de las cosas que me han externado es de que nunca hay juntas para que ellos externen sus inquietudes. No puede haberlas. No puede haberlas porque no hay quien represente a Uber aquí ni en ningún lugar. O sea, Uber no existe. Solo las máquinas. Pura digitalización. Hay personas que te auxilian y que te reciben documentación, pero fuera de ahí no te resuelven nada. Esto de Uber es un megafraude permitido por las autoridades competentes. Las cuales son socios. De los cuales no podemos ni siquiera dudar tantito que estén asociados con los grandes intereses nacionales, dueños del poder, que pueden darle para adelante a este tipo de empresas que están en plena explotación laboral. Y bueno, para los que trabajan en Uber, socios conductores sobre todo, seguro estarán de acuerdo conmigo. Oye, otra de las cosas que me han externado es que los están induciendo a que compren seguros con ciertas compañías. Los obligan. Y uno de ellos me externaba, dice, como sacamos nuestros carros fiados, la misma compañía financiera nos asigna un seguro, y cuando llegas tú a Uber nos dicen que ese seguro... que pagar otro seguro. Otro seguro más. Y aparte tienes que pagar el seguro comodín. Todo eso. Es otro gasto.
es una serie de gastos que, si hacemos cuentas, Carlos, estamos hablando de un superfraude cometido por Uber en contra de los socios conductores. No, quizás los clientes no tengan la culpa, pero deben saber lo que está pasando tras bambalinas y lo que los socios conductores tienen que hacer, circo, maroma y teatro, para poderles alcanzar un poco los pocos recursos que obtienen, porque hoy en día los viajes cortos mínimos son de 12 pesos, y con 12 pesos no se compra un litro de gasolina. Un litro de gasolina no se compra con 12 pesos, entre muchas cosas más que tendría que poner sobre la mesa Uber, que no creo que lo haga. Oye, y con el alza de la gasolina diario, sí, pero con... nos externan, por ejemplo, que en ciertas ciudades desde hace un año no suben las tarifas de Uber, al contrario, las han bajado. Las han bajado. Y ellos siguen... Es que lo único que gana es Uber. Uber es el negocio de ellos, de Uber. No es el negocio de los y que en constantes correos electrónicos, que es de la única manera en la cual externan su inconformidad, han hecho ese reporte sobre el alza de gasolinas a diarios que hay en México, y hacen caso omiso. No les hacen caso. Es lamentable lo que está pasando con Uber en México. Es en México, en todo el país. Uber tiene presencia en 35 ciudades de 21 estados del país, y en todas partes, a no ser la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, fuera de ahí hay problemas, y problemas muy serios con los socios conductores. Si alguna vez le platican del sueño Uber, traiga cuidado, se puede llevar un gran chasco. Puede ser que no le alcance para pagar ni la letra de su coche nuevo, y el proceso de duración de vida que tiene el coche trabajando en Uber es demasiado alto. Oye, y el peligro que es andar transitando por las calles, que tampoco están en buenas condiciones en general. No, y aparte que tampoco trae ninguna protección. Así es. Y aparte que enfrentas el enojo de los taxistas, a veces la presión de los taxistas, de las autoridades, la cacería de autoridades sobre conductores. ¿Cómo toman de rehén a los socios conductores? Así es. Para adquirir ciertas prebendas de Uber. Porque lo que quieren es dinero hoy. Los que terminan perjudicados son los socios conductores al final. Claro, siempre. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero si se quiere ir en el vuelo, tenga cuidado. Si usted quiere invertir en el asunto de Uber, tenga mucho cuidado. Si tiene la solvencia económica, bueno, pues igual tiene derecho a hacerlo, pero ya hay manifestaciones en algunas partes del país donde se quejan los socios conductores de que se regala su trabajo. Y esto a la empresa no le interesa un soberano común. A la empresa Uber le interesa ganar dinero, y gana por montones, sin tener un solo auto en servicio. Así es. Los autos los ponen los socios conductores, que se los destruyan, que se los desgasten y que ganen una miseria. Y todavía aguantar la cacería de autoridades nefastas, corruptas, eso y otras cosas más. Bueno, Albino, me retiro. Muy bien. Amigos, nos vemos en la próxima Conexión MX para abordar otro tema de interés general, como siempre. Ya se paró, Charlie.